Hola, bienvenidos a este primer episodio del podcast Primer Encuentro, que ha organizado el Centro Provincial del Libro y la Literatura y la productora audiovisual Desde Cero para encontrarnos con escritores, con editores, con los encargados de fabricar, de producir libros desde esa maravillosa industria que es la literatura. Y desde ya te puedo adelantar que este podcast tiene como nombre Primer Encuentro en homenaje a Pedro Ortiz, uno de los primeros ganadores del Premio de la Ciudad en 1986, uno de los cuentos premiados justamente en estos premios de la ciudad de Holguín, en el que Pedro Ortiz cuenta cómo suponía él que fue el encuentro entre los conquistadores españoles y los primeros habitantes de estas tierras del norte oriental cubano. Un encuentro que, según lo cuenta el autor, es dramático, pero para nada será dramático este primer encuentro con nuestro primer invitado. Un programa que se llamaba La Guantanamera, que ocurría a las 11 de la mañana. Y ahí fue mi primera idea de la décima. Me dijo, tú eres decimista, sigue escribiendo. En lo que se equivocó fue que me dijo que yo no era narrador. Y eso me marcó durante muchos años. Yo no escribí narrativa. Sí tengo que decir, y a mí no me da ninguna vergüenza, que yo mandé muchas veces al premio Nicolás Guillén de poesía. El gran premio que he tenido es que hay seres que se me han acercado y me han dicho, siga publicando eso, porque yo lo primero que busco cuando me levanto son las décimas suyas. Quiero dar la bienvenida a Ronel González con una de sus décimas que normalmente publica en su perfil en la red social Facebook. Una de las más divertidas que me he encontrado, según ha dicho él, tomada del diario de navegación del alférez Ronel González. Compré pan, sal, picadillo, un huevo y azúcar prieta, y como a cualquier poeta me quedó ardiendo el bolsillo. Pero como soy caudillo, mambí, luchador, guerrero, cuando lavé con esmero, sin detergente mi ropa, como había plata en la ropa, me puse a lavar dinero. Bienvenido, Ronel González. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación que le ha hecho el equipo de la productora Desde Cero y también el Centro Provincial del Libro para este primer encuentro, para esta primera conversación que, como dije al principio, será, desde ya puedo adelantar, muy divertida. Ronel, nacido en Cacocún, en el municipio de Cacocún, no exactamente en el pueblo de San Pedro de Cacocún. ¿En qué sitio exactamente? Bueno, nací en Holguín, como los niños de ya posteriores a 1959 en el hospital Vladimir Ilich Lenin, pero a los 3 días mis padres me llevaron para un lugar que se llama Caguairanal. Por el tipo de árbol que crece en esa zona, eso queda a 8 kilómetros aproximadamente del poblado de Cacocún. Así que mis primeros 5 años los viví en ese entorno rural absolutamente, sin energía eléctrica, rodeado de palmas, de matas de coco, de una ceiba gigantesca de muchos años que recuerdo muy vivamente, ¿no? O sea que desde mis primeros pasos, además escuchábamos mucha radio y escuchábamos un programa que se llamaba La Guantanamera, que ocurría a las 11 de la mañana, y ahí fue mi primera idea de la décima. O sea, en mi casa había libros, los tenía mi madre en una caja y se compraban otros libros y se escuchaba la radio y escuchábamos programas campesinos. Este era el programa en el que iban los poetas a improvisar. Sí, también. Cantaba Joséito Fernández. Joséito Fernández, que vivía entonces y cantaba décimas con la Guantanamera. Y por alguna razón mis padres me trajeron desde esa época a Fiesta en el Campo, el programa que ahora se llama La Carreta de Valero. Sí. Y que en honor a ese locutor insigne de la radio holguinera. Y guardo recuerdos muy gratos de esa vez que vinimos a la radio y vi por primera vez cantar a los poetas improvisadores. O sea, tenía menos de 5 años todavía cuando eso ocurrió. Ronel no solo es poeta, también ensayista, investigador, hablaba de la radio, ha sido escritor para espacios radiales, escritor para niños y un excelente promotor cultural. Pero pudiéramos decir, Ronel, que el encuentro con la literatura surgió precisamente a través de la poesía.
y de la décima en específico. Sí, sí. Ese fue el primer paso de esta que ha sido una exitosa carrera como escritor. Sí, comencé a relacionarme con las estrofas clásicas, o sea, la rima, la melodía, la métrica, los ritmos de la poesía rimada clásica, digamos, la de los siglos de oro español. Pero, o sea, el entorno campesino en el que nací, mi abuelo también se sabía, y mi abuelo, mi abuela, todo el mundo en mi casa se sabía décimas. Eso tuvo que influir de alguna manera en mí también, ¿no? Y comencé haciendo poesía rimada. Yo tenía 9 años, era el año 1980, iba a cumplir 9 años. Y comencé un día, no sé ni por qué, en que la maestra no estaba, me puse a escribir y salieron tres poemas que después la maestra me hizo leerlos en el acto revolucionario que se hacía los viernes. Por ahí comenzó todo. Y por supuesto que esos textos no se conservan, nunca no se conservaron, y entonces comencé en la enseñanza de la literatura y el español era muy bueno entonces, ¿no? Eran asignaturas independientes y yo pude comenzar, se estudiaba la métrica en literatura y comencé por ahí aprendiendo y después buscando hasta que ingresé en un taller literario cuando tenía 13 años. Siempre tuvo Ronel González este exquisito sentido del humor, esta capacidad para sacar a veces de situaciones muy serias la risa a alguien. Desde niño, desde aquel niño que corría por los campos de Cacocún, por Caguairanal, exactamente es el sitio. Desde ya, Ronel sacaba sonrisas, hacía reír a la gente. No creo, no me parece que yo fuera tuviera sentido del humor. O sea, que no. Eso se ha desarrollado. Sí, es que incluso yo era muy tímido. Hay personas que me ven ahora y dicen, nada, tú estás mintiendo, tú no eras tímido nada, ¿no? Y sí lo era muy tímido. Cuando yo llegué a la universidad me daba mucho trabajo hablar los exámenes orales que se hacían, ¿no? Hasta que una profesora de filosofía, en una prueba que me llevó a hacer extra para darme derecho a ir a la prueba final, me dijo, pero si tú sí hablas, ¿por qué tú no hablas entonces? Y a partir de ahí no me he callado. Tuve el cuidado de no callarme más. Ronel estuvo hasta los 5 años aproximadamente en Cacocún, luego viene en Holguín, ¿cierto? No. En Caguairanal viví hasta los 5 años. De ahí nos mudamos para el poblado de Cacocún, en la periferia del poblado, cerca de un centro de acopio. Este detalle es importante, tiene mucho que ver ahora con el último libro que del que vamos a hablar. Central Patria. Y entonces yo iba, el tren que pasaba y... Bueno, viví hasta los 21 años en Cacocún, o sea, toda mi formación, incluso literaria de esa etapa, tiene que ver con mi pueblo natal. Yo ingresé en la UNIAC viviendo en Cacocún. Ya había ido a estudiar a Santiago de Cuba, a la Universidad de Oriente. De eso quiero que hablemos enseguida. Pero ese ambiente de trenes hacia los centrales azucareros, Cacocún tiene 2 centrales azucareros, el ambiente de centros de acopio, las carretas pasando a toda hora, de madrugada, las zafras, mis padres cortando caña quemada, mi abuelo que también tenía que ver con eso, aunque ya estaba jubilado para ese entonces. Todo eso influyó en esa percepción que tuvo, más las escuelas al campo, de trabajar en la caña, ¿no? En la producción azucarera, de alguna manera también sembrando caña y despajando caña a mano. Todo eso está en el libro que escribí ahora. Antes de ir a Santiago de Cuba, a la Universidad de Oriente, a estudiar Historia del Arte exactamente en Santiago de Cuba, quiero que sigamos en Cacocún. Allí donde comenzaron a gestarse estas, digamos, aptitudes, capacidades, o a fomentarse esas aptitudes y capacidades de Ronel González para hacer literatura, alguien le dijo, este es el camino, es decir, verdaderamente que tiene talento Ronel González, el joven Ronel González, para hacer literatura, sigue cultivándolo. Hubo varias personas realmente que me incentivaron mucho, que me motivaron. Y recuerdo mucho a un asesor literario que tenía la Casa de la Cultura, se llamaba Israel Betancourt Cordero, hermano de un realizador importante de la radio, Hidalberto Betancourt.
Israel viajaba diariamente hacia mi pueblo, hacia Cacocún, y era una persona que me motivó mucho. Me dijo, tú eres decimista, sigue escribiendo. En lo que se equivocó fue que me dijo que yo no era narrador, y eso me marcó durante muchos años. Yo no escribí narrativa, mucho tiempo, muchos años, y hasta que descubrí que sí podía narrar y empezaron a nacer mis cuentos. Pero esa persona me motivó mucho, y otras personas. Era la década del 80. Los escritores holguineros viajaban a todas partes. Conocí a Delfín Prats, a Lourdes González, a Alejandro Fonseca, a Luis Caicé Sánchez. Todos estos escritores viajaban por todas partes y eran jurados de eventos, de los talleres literarios en los que yo participaba mucho. Fui un miembro muy constante de los talleres hasta el año 89, exactamente, en que empezaban a cambiar muchas cosas para el movimiento de talleres también, ¿no? Y, o sea, mi mamá, que me llevó al taller por primera vez, mi maestra Magali González, que ya falleció, me motivaron mucho, y un escritor de Holguín que recuerdo que escribía mucho testimonio, que era José Mur Mulet. Este hombre me dijo que yo podía escribir lo que se me ocurriera. O sea, me vio jovencito, adolescente, y con su corazón abierto me dijo, escribe lo que tú quieras, que lo vas a lograr. Posibilidades que tal vez Ronel ignoraba en ese momento. Sí, sí, incluso me parecía que exageraba, ¿no? Exageraba cuando me decía esas cosas, ¿no? Pero no, bueno, sí, empecé a cultivar casi todos los géneros, hasta teatro escribía entonces, y siendo un niño escribía para niños también. O sea, ya tenía conciencia de que había una literatura para niños. Exactamente. Y entonces desde allá empecé a enviar a concursos, y a crear, a relacionarme con muchas personas, a desarrollar un poquito la expresión oral, gracias también a la carrera que cursé. Hay quien se pregunta, ¿y por qué historia del arte? ¿Cómo fue eso? Yo no sé, pero recuerdo que en esos años hubo una exposición de artes plásticas muy importante del Museo Nacional de Bellas Artes en Cacocún. Quizás nadie se acuerde de eso, pero fue muy importante. Yo vi cuadros originales de Amelia Peláez, René Portocarrero. Creo que había algo de Fidelio Ponce de León, que es mi pintor cubano favorito desde hace mucho tiempo, pero había cuadros también de Amelia Peláez, no sé si la mencioné, sí, porque en los trenes se llevaban exposiciones itinerantes y se llevaban los originales. Perdonen esta palabra, es un disparate, ¿no? Porque se podían maltratar las obras, claro. Gracias a ese error tal vez yo conocí las artes plásticas cubanas y me motivó muchísimo también a buscar, si no era la carrera de filología, al menos historia del arte. En tiempos como los que corren es impensable que algo así suceda, que a un pequeño pueblo llegue un tesoro como este, ¿no? Una obra de un artista de la plástica tan grande como cualquiera de estos que Ronel ha mencionado. Santiago de Cuba, una ciudad que lo ha tenido siempre, un movimiento cultural envidiable. Esto también fue, pudiéramos decir, que el entorno propicio para seguir perfilando, moldeando al escritor que ya era en ese momento, a su llegada a Santiago de Cuba, Ronel González. Sí, yo me vinculé enseguida a la UNIAC, a muchos escritores de la ciudad. Recuerdo con mucho cariño a Jesús Coscauce, a Efraín Naderó. Fueron personas muy bondadosas conmigo, que era entonces muy joven. Y yo me vinculé primero a un taller literario en la universidad, de vida muy efímera, realmente no llegó a concretar, pero sí visitaba la UNIAC, visitaba todas las instituciones culturales, iba a lecturas en el Cabildo Teatral. Yo hice mi tesis sobre teatro, sobre 10 años de la historia del teatro en Santiago de Cuba, o sea, y ya estaba perfilándome también como investigador cultural, y todo esto tuvo mucho que ver con mi formación literaria. Me di cuenta que la historia del arte era una carrera también importante para un escritor, porque además movilizó en mí la metodología de la investigación. Comencé a investigar, y cuando ya me gradué, que vine, participaba en grandes lecturas poéticas que se hacían en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba, en la Casa Heredia, en la Casa del Caribe,
Y hice muchos amigos que todavía tengo, otros ya lamentablemente no están, fallecieron, pero poetas como León Estrada o Teresa Melo o Reinaldo García Blanco, que regresaba entonces de Santi Espíritu y iba a vivir en el reparto Abel Santamaría, donde viví 3 años. Y de manera que estaba muy involucrado también con la vida cotidiana de la ciudad y trataba de ir a todas partes, a todas las actividades que podía. Hice mucha amistad con trovadores, José Aquiles, con los pintores santiagueros. Iba mucho al taller cultural de Santiago de Cuba. Luis Díaz Eduardo. Sí, cómo no. Y entonces, o sea, tenía una avidez muy grande por la cultura, por aprender, y de ahí gané el premio José María Heredia de poesía en 2 oportunidades. Otros premios que se convocaban entonces, era ya el periodo especial, pero se convocaban premios en el ISHAM de la Copa 13 de marzo, que también se hacía en literatura, no solamente era deportiva. Y, en fin, que esa ciudad fue muy importante en mi formación, aparte de mi parte, la parte vital claro. de mi vida. Me casé, comencé mi vida ya un poquitico más adulto, ¿no? Digamos. Y por ahí empezó todo. El resultado de eso, hay un cuento que fue la mención del concurso Julio Cortázar, que hablo de esa etapa de la universidad, del doctor Francisco Prat Puig, que fue mi profesor, de la doctora Marielena Orozco, de profesores que tuve, que recuerdo y que me parece que todavía los escucho hablando de arte cubano, de arte español, de arte de la prehistoria del siglo XV, de lo que aprendí mucho. El año pasado, en la Feria del Libro, en su parada en Holguín, porque debemos decir que la feria hace un periplo por todas las provincias cubanas después de su capítulo habanero, en un encuentro que organiza el Centro Provincial del Libro en la hora tercia, si no recuerdo mal, Ronel habló justamente de esta experiencia vital que fue estudiar en Santiago de Cuba, en la Universidad de Oriente, y entre sus tantas facetas está la de investigador. Y bueno, también por esa curiosidad supongo que se produjo el encuentro inesperado, como él también ha contado, con una página del diario de Martí, Ronel. Sí, bueno, en realidad todo forma parte de una gran ficción. En el año 2016 yo estaba escribiendo un libro de décimas sobre la etapa mambisa cubana, ¿no? Sí, porque le has dedicado décimas, no voy a decir que a todo, pero a casi todo, ¿eh? Porque los temas de la cotidianidad son comunes en tus décimas, pero también valores, a las propias figuras de la historia patria les has escrito. Sí, y específicamente el tema de las páginas, ¿no? Hubo un día en que investigando para escribir acerca de tantos patriotas cubanos del siglo XIX, también, por supuesto, estaba José Martí, sí, y estaba el gran enigma, ¿no? Las páginas arrancadas del diario de Martí del 6 de mayo de 1895, la famosa reunión de la Mejorana. La reunión fue el 5, pero bueno, las páginas debían estar fechadas el 6. Martí al día siguiente hacía sus anotaciones en el diario, y francamente no sé ni cómo se me ocurrió escribir esas páginas. O sea, se habían perdido, estaban perdidas y yo las escribí. O sea, para eso no fue tan simple, no fue que me puse a escribir y ya, no fue que me puse a imitar a Martí y ya, ¿no? Tenía que investigar alrededor del tema de la Mejorana, tenía que tratar de estar a tono con la retórica, las maneras de pensar, de escribir de Martí, y además de que no fueran tan disparatadas mis páginas en relación con lo que ocurrió en realidad. Y esas páginas primero se publicaron en un libro que se titula Teoría del fulgor accesorio, que se publicó en Camagüey, y que tuvo, los historiadores entonces me tuvieron en cuenta, me llamaron a sus eventos, hice grandes amigos como Ernesto Limia, gracias a esas páginas perdidas supuestamente arrancadas del diario, ¿no? Y luego surgió la idea de incluirlas en un cuento, o sea, ya era un cuento propiamente. Claro.
Y de ahí nació este cuento que se titula La noche bella no deja dormir, que también es una frase del diario de Martí, y que tiene que ver con ese asunto de unas supuestas páginas robadas por el personaje, que tiene mucho que ver conmigo en el sentido del narrador y de que utilizo mi propia historia en Santiago de Cuba, pero por supuesto es un robo inexistente porque no existieron tales páginas, no llegaron hasta nosotros al menos, no tenemos esa idea. Pero para poder escribir estas supuestas páginas del diario de José Martí, estas páginas perdidas del diario, Ronel tuvo que estudiar la figura de Martí, el estilo de Martí, particularmente en esta pieza que es su diario. ¿Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo hay que poner demanda a un ejercicio como este para escribir lo más cercano a lo que hizo el apóstol? Sí, yo tenía una ventaja, digamos, y es que desde niño, cuando yo escribía mis textos, los leía en voz alta. Y esa lectura en voz alta, ayer yo lo estaba haciendo, ayer yo leí más de 30 o 40 páginas en voz alta de una novela importante, de La muerte de Virgilio, de Hermann Broch. Esa lectura en voz alta es tan importante para el creador porque tú como que incorporas esas maneras de decir, tratas de pensar cómo leería Martí. Lamentablemente no se conservan grabaciones, aunque las hubo, de la voz de Martí, pero tratar de cómo... Si están por ahí. Exacto, un día pudieran aparecer, no sé. Y esa leer en voz alta, tratar de las inflexiones, su estilo, su retórica, de todas maneras es muy difícil que uno logre interiorizarlas hasta tal punto que seas Martí, ¿no? Por supuesto que no, pero al menos lograr parecerte lo más posible a ese estilo. Es como el pintor que reproduce una obra de arte que hace una copia, ¿no? Ajá. Y fue algo así lo que hice con Martí, copiando su estilo de sus cartas, de sus ensayos, y esto nació... que hemos llamado plagio creativo, ¿verdad? Algo así, que también la posmodernidad nos permitía, una característica de la posmodernidad también era eso, ¿no? O sea, claro, no es plagiar por plagiar, claro, ¿no? O sea, sino crear a partir de eso, claro, ¿no? está. El pastiche, la apropiación, yo me estoy apropiando y estoy resemantizando eso, le estoy dando otro vuelo literario a ese asunto, o sea, no es un simple hecho de agarré esto y lo plagié y lo puse aquí, ¿no? No, eso me llevó mucho esfuerzo, que también me ha llevado con otros escritores, que no adelanto nada porque será sorpresa en el futuro, que lo he hecho con otros escritores más difíciles, o tan difíciles, perdón, como Martí, tan únicos, tan particulares con esos estilos, y que lo he realizado en otro sentido, en otras búsquedas literarias también. Qué bueno, habrá que esperar Sí. quizás a una próxima Feria Internacional del Libro para poder leer estas interpretaciones, ¿no? Estas relecturas que hace Ronel González de otros autores. Volvamos a la décima, Ronel, porque Ronel González no es solo un hombre que se ha encargado de escribir décimas, ya decíamos ahorita sobre los temas más diversos, algunos temas recurrentes como podemos leer en su propio perfil en la red social Facebook, sino que también ha investigado sobre esta manifestación, ¿no? Y esto me lleva a pensar en Érase un elefante boca arriba, un texto publicado por Ediciones La Luz y que resulta un recorrido, un repaso por la décima humorística del siglo XX en Cuba, donde por cierto también hay textos tuyos, Ronel. Sí, es una antología que se publicó en el año 2017 por Ediciones La Luz y que me permitió dar a conocer una investigación que también estaba haciendo acerca de la décima humorística cubana. Estas investigaciones, sobre todo con el humor, tienen que ver con el Centro Promotor del Humor, francamente, y los festivales aquelarre en los que comencé a participar. Donde también ha recibido premios, no solo en el Cucalambé, en Las Tunas, perdón, sino en los premios aquelarre, sí, en la categoría de décima humorística. Sí, cómo no. Y de paso, que
que viene algo muy hermoso para mí y bueno, para unas cuantas personas que conocen eso. Yo tenía en proceso de edición en Matanzas, Ediciones Matanzas, un libro de décimas más digamos, más culta, pero de humor. O sea, es que, digamos, una parte de la historia de la filosofía vista de la décima humorística, ¿no? Ese libro que se titula El Platón del Banquete debe presentarse en la Feria del Libro de La Habana, igual que un libro que se titula La Libra de Verso en Pie, que son más populares, una décima donde están otras más conocidas, están algunas incluidas en Érase un elefante boca arriba también. Y ese libro por Ediciones Ávila también debe presentarse en La Habana en estos días, de la Feria Internacional. O sea que hay 2 libros humorísticos que van a salir en ese importante evento cubano. No solo poesía, ya decíamos que Ronel González ha sido uno de los más importantes cultivadores de la poesía, de la décima en territorio holguinero, en el oriente del país, también escribiendo para radio programas como Viajera Peninsular, Espacio para la Décima, que transmite la emisora provincial holguinera. También escribe narrativa, algo que, como nos confesaba hace un rato, no hizo por un buen tiempo porque a alguien se le ocurrió decir que él no podía escribir narrativa. Sin embargo, ha demostrado ser muy capaz y por ello también ha sido premiado, ha recibido premios. Ronel, hablemos de esa otra faceta como escritor, que es la del narrador. ¿Cuándo y por qué Ronel González rebasó ese miedo y comenzó a escribir narrativa? En realidad parece que una necesidad expresiva muy grande me llevó a escribir un cuento. Yo mentiría si yo dijera que yo no lo había intentado muchísimas veces antes. No estoy para crear mitos ni nada de eso, de que yo escribí un cuento y salió bien, ¿no? Yo antes había intentado, desde mi adolescencia había hecho cuentos muy malos. Fue por lo que me dijo aquel asesor que yo no iba a ser narrador, que me dedicara a la décima. Y entonces eso me hizo un daño atroz. Realmente fue como una especie de trauma en mí. Eso es real. Hay que tener mucho cuidado con los niños, con lo que usted le dice, porque tú no sabes el daño que le puedes hacer para siempre a alguien. Y estuve casi a los 50 años para que viniera un día una idea que no me dejaba vivir y tuve que escribir un cuento sobre Martí, ya mucho más serio. Pero antes había tratado de escribir una novela y cuando llegué a las 70 y pico de páginas, lo rompí. Tal vez ahora podía revisarla al menos, ¿no? Digamos, lo que sí, escribí cuentos para niños, algunos cuentos para niños, igual muy aislados. Entre mis primeros cuentos para niños y los demás que escribí hay más de 20 años de distancia, porque estaba el asunto ese, tú no eres narrador, ¿qué tú haces aquí, no? Escribiendo eso. Y entonces envié un librito de cuentos al Premio Heredia y fue premio, pero yo seguía sin creer que yo podía narrar de verdad. Después surgieron unas cosas que yo mismo le llamé leyendas campesinas y algo así. Se publicó por Ediciones Holguín y fue Relatos de Ninguna Parte y era una investigación sobre asuntos más folclóricos, pero no seguía sin creer que podía narrar de verdad. Eso me pasó. Ya después escribí un libro de cuentos en verso, un poco evadiendo la manera de la narrativa. Siempre refugiándose en el verso. Sí, siempre buscándome donde estuviera más cómodo, donde pudiera realmente hacer algo. Pero un día, una gran emoción, una situación que me llevó a un callejón sin salida, tenía que escribir ese cuento sobre Martí y salió. Claro, no fue de un tirón ni mucho menos, me llevó varios días hacerlo y de pronto nació el cuento que fue mención del Cortázar, que me sorprendió también muchísimo, ¿no? Y que me mantuvo después un tiempo que yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque imagínate, ahora piensan que soy narrador, de verdad, y yo no soy narrador. Todo eso ha ocurrido conmigo, ¿no? Y tengo una novela guardada a raíz de ese cuento que de la mención. Sí. Y la novela fue mención en el concurso Emilio Vallagas en una versión más reducida y ahora la amplié un poco a poco, con tanteos y creo que está terminada al menos una primera versión, digamos, como novela, ¿no?
como escritor para el público infantil, el tan sincero público infantil, Ronel, ¿cómo le ha ido? Bueno, en la relación con ese público, con ese universo que es el de los niños. Sí, francamente es un mundo con el que me siento muy cómodo, ¿no? Porque desde mi adolescencia contaba que había empezado a escribir poesía para niños. Y estando en mi pueblo ya yo mandaba concursos literarios de poesía para niños. Yo recuerdo especialmente... Escrito, perdón, narrativa y poesía para niños. Sí, para niños sí, pero igual, sin muchas técnicas ni nada, ¿no? Un narrador omnisciente en tercera persona y ya. Algo así, ¿no? Sin muchas búsquedas técnicas ni nada, ¿no? Pero han ido naciendo esos textos. Entonces, he publicado como 10 libros para niños, sobre todo de poesía para niños. Sí. Uno por la Editorial Oriente, alguno por Ediciones Unión de la UNIAC y otros por Ediciones Caserón de Santiago de Cuba y la mayoría por Ediciones Holguín. Y también en antologías, ¿verdad? Sí, algún cuento se ha colado de pronto en una antología que preparó Ediciones La Luz, sí, lo recuerdo. U otras que preparó Enrique Pérez Díaz, que me motivó mucho con esas cositas que yo hacía. Y bueno, por ahí. Ronel es un hombre muy dado a enviar textos a concursos. Y le va bien, le va muy bien en los concursos. Por tanto, no teme, digamos que decir que escribe también pensando en eso, Ronel. Bueno, a los escritores nos pasa algo que ojalá y uno no tuviera que mandar a concursos literarios, pero resulta que los concursos te dan la posibilidad de que el libro salga impreso, de que haya más atención de la prensa, de otras personas que te puedan dar su criterio, y entonces te ves obligado a enviar a concursos. No es que yo haya escrito para eso, por ejemplo, pero sí tengo que decir, y a mí no me da ninguna vergüenza, que yo mandé muchas veces al premio Nicolás Guillén de poesía. Incluso hubo algún año que no mandé pensando en que era demasiado para mí, ¿no? En que ese premio parece que estaba muy distante, ¿no? Era muy difícil. Y nada, nació un libro acerca de la historia de algo que estaba tan enraizado en mí desde mi niñez, que es el tema de la producción azucarera, y volvió a resurgir con otra visión. Por eso hay mucha nostalgia también y mucho dolor en muchos textos. Y nació ese libro que Central Patria. Patria. Es el título de este libro. Bueno, el premio se entregará ahora en la Feria Internacional del Libro de La Habana y también da la posibilidad, como nos aclaraba Ronel, de publicación. ¿Nos has traído algún adelanto de Central Patria? Sí. Que podamos compartir con quienes siguen este podcast Desde Cero y del Centro Provincial del Libro. Solo un adelanto de lo que podrá leer cuando finalmente se publique este título premiado en el Nicolás Guillén de este año, del 2025. Este texto es el penúltimo poema del libro. Y aunque es un texto breve, dicen que la poesía no se debe comentar ni nada, pero es que es un texto que nació de lo más hondo de mí, ¿no? Porque, o sea, yo he leído mucho, he investigado la poesía cubana, la cultura cubana, y entonces siempre José Lezama Lima y Eliseo Diego hablaban de la presencia de la luz en la poesía cubana, que todo comenzaba por la luz. Otros decían que, como Virgilio Piñera, de que éramos una isla rodeada de la maldita circunstancia del agua por todas partes. Todo eso estaba ahí cuando yo escribí, y yo decía, ¿y dónde queda la caña, no? ¿Dónde queda la industria azucarera que ha sido tan importante en la formación de nuestra identidad cultural desde el principio? O sea, y ahí por ahí viene este texto que se titula Tiempo de Zafra. Entre los cañaverales del Andaluce, Romagnach, Huifredo y los derribados por mi padre, no hay diferencia alguna. Las niñas que en mi pueblo iban furtivamente a los plantones tenían mirada idéntica a la célebre niña de las cañas.
las deformes siluetas de las milicias campesinas de Servando Cabrera encarnaron en los macheteros de mi barrio. No eran el agua, Virgilio, ni la luz, Lezama, fue la caña quien completó el rostro de la isla. Vamos a esperar con paciencia, pero vamos a insistir a Ronel González en que nos regale más de este libro de Central Patria antes de que se publique, que será tal vez para la feria del año que viene, ¿verdad, Ronel? Sí, debe presentarse. Para el 2026, o sea que hay que esperar hasta entonces, pero en algún encuentro literario, en alguna peña de la ciudad, tal vez le podamos sacar algún que otro texto a nuestro estimado amigo Ronel González. Un hombre que, como también hemos dicho en varios momentos de esta conversación, utiliza para el encuentro con sus públicos las redes sociales, que está en Facebook, un espacio donde también comparte sus décimas particularmente. Es una salida, una solución, Ronel, ante, digamos, esa escasez de la que también usted hablaba, de publicación en el formato tradicional que es el papel, o sea, un canal novedoso ciertamente para el público cubano, pero también para los escritores de encuentro con ellos. Sí, bueno, sí debo decir que la mayoría de las décimas, por ejemplo, humorísticas que hago, que son muy circunstanciales, tienen que ver con determinados momentos o situaciones, yo no las conservo. Las he hecho, o sea, hay quien me ha dicho que por qué no las recojo en un libro o algo así, y yo no las hago para eso, simplemente surgen por determinadas situaciones, alguien que me dice alguna cosa que tú crees de esto que está ocurriendo, y yo he publicado muchas décimas también humorísticas, pero digamos, nunca lo he hecho pensando en ningún trabajo literario profundo, ni mucho menos, ¿no? O sea, las he hecho simplemente para compartir con personas que el gran premio que he tenido es que hay seres que se me han acercado y me han dicho, siga publicando eso, porque yo lo primero que busco cuando me levanto son las décimas suyas. Y eso también es muy importante para mí, o sea, ante la inexistencia de revistas, de periódicos prácticamente, de editoriales que puedan concretar la obra literaria, también he publicado este tipo de creación más del momento, más efímera, digamos, también, ¿no? Sin mucho interés, sin interés ninguno de que eso pueda llegar a ningún lado. Hay décimas muy serias que he escrito a raíz del fallecimiento de personas que no he escrito sobre todo el mundo, ¿no? Por supuesto que no puedo, ¿no? De personas que he conocido, de circunstancias importantes de la historia o la cultura cubana, pero insisto, sin ningún interés literario. Simplemente compartir con personas comunes como yo y de que las personas puedan sentirse un instante bien, un instante que sonrían en medio de cualquier situación. También eso lo he hecho pensando en esa otra parte de la vida, ¿no? Claro. Yo le agradezco a nombre de esa gente sencilla que se levanta todos los días buscando precisamente en las décimas de Ronel González una motivación. Nosotros los que estamos aquí somos de esa gente que busca los textos de Ronel González y quién sabe, él como autor tal vez ahora no lo tenga en planes, pero yo como su lector no descarto la posibilidad de que en algún momento eso se convierta en un nuevo título que vendría a aumentar, a engrosar la colección de textos publicados por Ronel González. Quiero agradecer a Ronel a nombre de todo nuestro equipo, a nombre del Centro Provincial del Libro, por aceptar nuestra invitación y me voy a atrever otra vez a leer uno de sus textos, precisamente como comenzamos esta conversación, porque ya lo ha visto, es un hombre sencillo, un hombre que se puede encontrar tranquilamente caminando las calles de esta ciudad y con el cual puede entablar, no tenga pena en pararlo, una excelente conversación. Este texto lo recordará, porque para eso sirve Facebook también, para servirnos de reservorio, de espacio donde también se conserva ese patrimonio que son los textos de Ronel González. Decía, se titula Egolatría. Tú
que a la gente atropellas porque te crees notorio en un mundo alucinatorio donde no existen estrellas. Escucha, las epopeyas ya tienen autor Gualterio. Sigue tú con tu magisterio y tus obras repugnantes, que en el mundo hasta Cervantes reposa en el cementerio. Gracias, Ronel, por estar con nosotros. Gracias por compartir este rato en nuestro podcast, en nuestro, fíjese usted, primer encuentro. ¿Algún adelanto de Central Patria Sí. que podamos compartir con quienes siguen este podcast? Entre los cañaverales del Andaluce, Romañach, Huifredo y los derribados por mi padre, no hay diferencia alguna. Las niñas que en mi pueblo iban furtivamente a los plantones tenían mirada idéntica a la célebre Niña de las Cañas. Las deformes siluetas de las milicias campesinas de Servando Cabrera encarnaron en los macheteros de mi barrio. No eran el agua, Virgilio, ni la luz, Lezama, fue la caña quien completó el rostro de la isla.